Mis queridos hermanos, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de lo importante que es que nos examinemos a nosotros mismos como cristianos. Y estamos haciendo esto en preparación al mensaje del Sermón del Monte del Señor, especialmente las bienaventuranzas. Pero hablamos la semana pasada acerca de que los hijos de Dios tienen una nueva norma de vida. Hay una transformación, algo que los identifica a ellos con ser parte del reino de los cielos. Jesús habló sobre esto. También hablamos la semana pasada de que los que pertenecen al reino de los cielos tienen hambre y sed de justicia y también tienen un testimonio consecuente con las virtudes santas de Dios. Y todo esto el Señor fue enseñando a través del Sermón del Monte, para que toda la gente que estaban allí, los religiosos especialmente, se examinasen o se examinaran a sí mismos, lo cual es lo que debemos hacer también nosotros. En esta mañana yo quiero comenzar con el cuarto punto, que es que los hijos de Dios hablan, adoran y también se relacionan con la vida y con la gente de una manera que también se identifican con las características del reino de los cielos. Y por eso, miren, muchas cosas aquí el Señor fue enseñando, pero que tenemos que ir aplicando a nuestra vida y a la vez evaluando para que veamos el lugar donde estamos. Hermanos, Cristo enseñó, además de que si usted es un verdadero hijo de Dios, usted va a reflejar en su hablar que usted pertenece al reino de los cielos. Cualquiera pensaría que no es tan importante lo que hablamos, lo que sale por nuestra boca. Pero si usted permanece en la palabra de Dios, esa palabra de Dios va a moldear las palabras que salen de su boca, porque la palabra de Dios está en su corazón. Por ejemplo, en Mateo 5, 34 al 37, Jesús explica allí que no debemos, por decir algunos ejemplos, no debemos ni tan siquiera de jurar por ninguna cosa. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a decir que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Lo que el Señor les estaba diciendo es que el que pertenece al reino de los cielos va a hablar siempre la verdad, no con mentira. Y Jesús estaba diciendo que si en su corazón usted siente ese deseo de justicia, tiene hambre y sed de justicia de Dios, estas cosas van a resultar para que usted tenga obediencia. Y si usted tiene obediencia a Dios, esto va a resultar en que usted va a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Y si usted va a pensar de acuerdo a la palabra de Dios, usted va a hablar de acuerdo y según la palabra de Dios. Miren conmigo como dice el Señor en Mateo 12:35, qué maravillosa es la palabra. Dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que miren, le llama tesoro bueno y tesoro malo. Lo que el hombre atesora en su corazón, o es bueno o es malo. Como que no hay términos medios, ¿no? O es bueno o es malo. Y mis queridos hermanos, cuando vamos a hablar, vamos también a actuar. Si vamos a hablar según la palabra de Dios, según eso que está en nuestro corazón, vamos a actuar también según ese tesoro que tenemos en el corazón. Por ejemplo, en Mateo 5, 43 al 44, dice que no solo debemos de amar. Miren cuántas enseñanzas el Señor comenzó a decir a través del Sermón del Monte, que no solamente debemos de amar a los amigos, eso es fácil, ¿verdad? Que fácil amar a los buenos amigos, pero también les dijo a ellos algo que seguro les chocó duro: hay que amar también ¿a quiénes? A los enemigos. Y en el versículo 48 Jesús dijo que toda la idea de pertenecer al reino de los cielos es de, como hijos de Dios, querer imitar a nuestro Padre Celestial, querer ser igual a Él. ¿No es normal que un hijo quiera imitar a su papá? ¿No es normal?
Eso es normal. Que los niños quieren imitar a sus padres. Bueno, pues es lo mismo. Aquel que pertenece al reino de los cielos va a querer imitar a su Padre Celestial. Por eso el Señor le dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, yo quiero decirle a usted, la palabra perfección aquí, ¿hay alguien perfecto aquí? No hay nadie, ¿verdad? La palabra perfección aquí no quiere decir impecabilidad. No quiere decir que nadie nunca peque. Sabemos que somos pecadores. Más, la misma epístola de 1 Juan dice que el que niega que es pecador está mintiendo, ¿no? Así que lo que está hablando aquí es de madurez, de crecimiento espiritual, ¿no? O sea, es lo que llamamos vivir no según la carne, sino que el espíritu, las cosas de Dios. Y se trata de eso mismo, de madurez. Así que si Dios ama y perdona al enemigo, yo también. Debemos de hacerlo. Además, Dios no nos amó a nosotros, ¿no es así? Nos amó aun cuando éramos enemigos de Él. Así dice la palabra. Bueno, podemos mostrar también, hermanos, hablando de ese amor, lo podemos demostrar de muchas maneras, ¿no es así? Siempre hay muchas maneras de demostrarlo. Por ejemplo, si nos maldicen, dice la palabra que debemos bendecir. Cuando alguien le maldice a usted, le tenga odio, usted responda dando bendición de Dios. Esa debe ser la respuesta de los hijos del reino, haciendo bien, aun cuando nos hacen mal. ¿Y saben qué? Orar por nuestros enemigos. ¿Saben qué? He aprendido que cuando oramos por aquellos que son nuestros enemigos, aprendemos a amarle, a pesar de que no compartimos lo que ellos hacen, ¿no? Pero si usted quiere amar a alguien, ore por esa persona para que usted vea cómo van a amarle aún más. Pero, y por cierto, esto elimina ese veneno de las actitudes que a veces existen en las relaciones humanas. Elimina todos los rencores y toda esta serie de cosas que hay. Ahora, lo que el Señor está tratando quizás hacerles ver a ellos, que ellos tenían una necesidad espiritual, que por ser religiosos ellos no tenían el cielo garantizado. Hay mucha gente que cree que van al cielo, y esto es precisamente el mensaje que Cristo está tratando de dar. Muchos están errados en esto. No digas que eres cristiano porque usted viene a la iglesia porque sus padres le traen, porque un día levantó la mano, llenó una tarjeta, porque un consejero un día le declaró que usted era salvo, porque hizo un gesto de venir al frente. No diga que usted es cristiano solamente porque usted se bautizó o porque usted es miembro de una iglesia o de la Iglesia Bautista Renacer. La seguridad, mis queridos hermanos, de la salvación, eso es obra del Espíritu de Dios internamente en nosotros, y eso los saca hacia afuera. Es decir, hay un testimonio exterior que se expresa en las obras. ¿No decía Santiago que la fe sin obra es qué? Muerta. ¿No dice así? La fe sin obra es muerta. Así que todo el que dice que tiene fe, pero sus obras, su vida hacia afuera no proyecta adoración a Dios, amor al prójimo, amor a la palabra del Señor, hambre y sed de justicia, usted tiene que evaluarse, y la cosa es en serio. Así que miren, hermanos, dice también la palabra, y de esto hablamos la semana pasada, en Juan 8:31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, wow, seréis verdaderamente ¿qué? ¿Seréis qué? Mis discípulos. O sea, ¿quiénes son los discípulos de Jesucristo? Todos los que digan que creen en Cristo. No, dice aquí los que permanecen en la palabra. Solamente esto, dice el Señor, estos son mis verdaderos discípulos. Así que miren eso, seréis verdaderamente, seremos hechos en acción, en hechos, en obras. Se caracteriza la persona por la obediencia, por el hacer, y no solamente por el oír. Así que Jesús, además, dijo, entre otras cosas, que la adoración a Dios apropiada era importante. ¿Saben lo que pasa? Es que mucha gente estaban adorando a Dios, y el pueblo judío es un pueblo religioso, y el Señor estaba delante de ellos,
y sabía que ellos eran religiosos, pero les hizo ver que hay adoración falsa de hipocresía. ¿Y cómo es que hay que adorar a Dios, hermano? ¿No dice la Biblia en espíritu y en verdad? En verdad. Luego él se movió allí en Mateo 6, del 1 al 18, a mostrar que estaban aquellos que adoraban a Dios y querían que le vieran como gente piadosa. Lo hacían con alarde, oraban para que otros les vieran, o cuando estaban orando pensando en los que le están mirando. Es decir, estas personas, Jesús les llama hipócritas, una adoración falsa. El verdadero cristiano tendrá al mismo tiempo, mis queridos hermanos, una buena relación con las cosas materiales. Fíjense cuántos temas el Señor va tratando en este punto, ¿no? El Señor dice que nos relacionamos con el dinero de cierta manera, no amamos al dinero, ¿no? Mateo 6, 19 en particular. A ver, yo sé que ustedes se saben de memoria este versículo, ¿no? Él dice aquí, estos son los siervos, la gente que pertenecen al reino de los cielos. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento? No os hagáis. Esto no quiere decir que usted no tiene una cuenta de ahorro, que usted no planifique, pero el Señor está hablando del enfoque, del amor de un corazón, de las ilusiones, de pensar que somos importantes porque tenemos este nivel o tenemos estas cosas. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y untan, y que sabemos que ninguna de esas cosas nos las vamos a llevar para el cielo, ¿no? Miren, hermanos, es una realidad que el materialismo esclaviza al ser humano. ¿Sí o no? Esclaviza, y lo peor de todo es que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, usted sigue leyendo estos versículos, qué maravilloso es la palabra del Señor. Usted sigue leyendo allí y ve que en el versículo 19 al 21 dice que esclaviza el corazón. Más adelante, versículo 22, 23, esclaviza la mente. Y más adelante, versículo 24, esclaviza la voluntad. Así que ¿cuántas cosas esclaviza el materialismo? El corazón, la mente, la voluntad. Terrible, terrible. Y el creyente, el que es hijo de Dios, el que pertenece al reino de los cielos, es controlado por el Espíritu Santo y busca primeramente, como dice el pasaje, y hay un coro que dice, buscar primeramente el reino de Dios, ¿no? ¿No dice así? Que es lo primero, que es la prioridad de un hijo de Dios, buscar las cosas del reino de los cielos. Y luego hay una promesa, si usted hace esto, usted no tiene que preocuparse por las demás cosas, porque esas demás cosas vendrán, el Señor las va a ir dando según su voluntad, según nuestra necesidad. Así que, hermanos, miren qué maravilloso como el Señor está hablando allí al corazón de ellos y nos habla a nosotros hoy. Él se mueve ahora al amor al mundo. Este es otro problema, que muchos dicen ser cristianos pero aman al mundo y las cosas del mundo. Miren lo que dice Primera de Juan 2:15. Otro mandamiento, ¿no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Ahora, fíjense, hermanos, esta advertencia de no amar al mundo no se refiere al mundo de la naturaleza, por supuesto. Porque el Señor creó la naturaleza para que podamos nosotros alimentarnos y podamos disfrutar en muchas maneras y cuidarla, debemos cuidar la naturaleza. Tampoco se refiere a las personas cuando está hablando aquí del mundo, como decir la gente, porque acabó de decir el Señor Jesús que debemos de amar no solo al amigo, sino aún a los enemigos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando está hablando aquí de que no amemos al mundo? Miren, hermanos, está hablando aquí de un enemigo, de un sistema espiritual realmente, que no es lo que se ve, pero que funciona dentro de las mentes y los corazones de las personas. Juan está diciendo, por cierto, dice no améis. No está hablando
por ejemplo, no gustéis de las cosas que están en el mundo que podemos gustar. Está hablando de un amor específico hacia estas cosas que Juan las nombra. Él las caracteriza de la siguiente manera. Él habla de que estos son apetitos que el hombre tiene, la lujuria, los alardes, el orgullo, los deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y él dice que estas cosas no vienen de Dios. ¿De dónde vienen? Del mundo, dice, del mundo. Y a continuación, en Mateo 6:25, en adelante Jesús dijo que las personas que son del reino de los cielos tienen una relación apropiada con las cosas también materiales. Miren lo que nos dice el Señor. Y esto es para que nos aliviemos de los estrés. ¿Quién no tiene estrés hoy en día? Todos pasamos por tener estrés. Miren, el Señor dice, no os afanéis. No te preocupes tanto. Pues diciendo qué comeréis, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Hermano, que esto no nos está diciendo a nosotros que el Señor sabe todo lo que tenemos y lo que no tenemos, y Él sabe qué es lo que realmente necesitamos. Nos dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará. En Él lo tenemos todo. Entonces los que pertenecen al reino de los cielos pueden por su fe eliminar el estrés, confiando plenamente en las cosas que el Señor le da y provee. Y también en el capítulo 7 de Mateo enseñan que las personas del reino no son personas que van a intentar ser piadosos cuando realmente no lo son, apuntándole el dedo hacia otros. Es una falta muy común entre los seres humanos, el ver las faltas que otro tiene, el buscarle pecados a los demás. Pero alguien una vez me dijo, pastor, ¿sabe que cuando se apunta a una persona hay otro dedo que está apuntándolo así a usted? Y dije, mira, ¿verdad que sí? Y la gente apuntan y no se dan cuenta que se están apuntando a ellos mismos, pero el Señor lo dice de esta manera. ¿Cómo lo dijo Jesucristo? Algunos dicen que fue una forma humorística, ¿no?, de haberlo dicho por la exageración. Pero dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Imagínense, mis queridos hermanos, así somos a veces, vemos la falta que las demás gente tiene. Cuando veamos eso tenemos que preguntarnos, ¿y no habrá algún pecado similar? ¿No habrán cosas en mí que yo debo cambiar también? Tenemos que tener cuidado con eso, porque con la misma vara que medimos seremos medidos, ¿no? Ahora, alguien al escuchar todo esto que hemos dicho dirá, ay, Dios mío, pastor, ¿quién puede vivir así? Esto es demasiado, no, yo no puedo cumplir con todas estas cosas. Bueno, ese es el punto que el Señor quiere, el punto al que Él quiere que lleguemos nosotros, al reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad de su gracia y de su obra en nuestro corazón. Esto era lo que Él quería que aquellos judíos religiosos vieran y entendieran, que necesitaban algo supernatural que les ayudara a cumplir, a ser parte del reino de los cielos. Y bueno, usó por ejemplo el caso de los ricos. Ustedes recuerdan a aquel joven que era rico, dice también que era gobernador, muchacho joven, pero tenía mucho dinero. Se interesó por lo que Jesús enseñaba y quiso preguntar qué tenía que hacer para ser salvo, ¿no? Pero en realidad al final del asunto, el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dárselo a los pobres, ay Dios mío, y entonces ven a seguirme. ¿Saben lo que pasó? Se puso triste el hombre y se fue, y no siguió a Jesucristo. Esto lo que quiere decir es que a veces que hay gente que ama más las cosas del mundo que a Dios, y realmente no debemos de amar nada más que al Creador sobre todas las cosas.
Y bueno, es así. También el Señor habló sobre los ricos y lo hizo para que se dieran cuenta que la situación es bien imposible para el hombre, por todo lo que había dicho anteriormente y ahora por lo que va a decir respecto a los ricos, porque en aquel tiempo pensaban que los ricos, porque te podían dar más dinero, ofrenda, pues podían tener el favor de Dios. Miren lo que Cristo les dice en este pasaje, en Mateo 19. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja y entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué les parece esto? Bueno, algunos han tratado de decir que no se refería a la aguja de coser, que eran unas agujas que existían como unos túneles para entrar a Jerusalén. Pero no hay un libro en el mundo arqueológico que diga que semejantes túneles existieron. Y tampoco tiene sentido ni en el contexto ni históricamente. En el contexto es muy obvio que el Señor está hablando de lo imposible que es para el hombre la salvación. Tal es así que cuando los discípulos oyeron esto, miren cómo respondieron los discípulos. Ya esto lo dice todo, ¿no? Cuando ellos oyeron esto, dijeron, ahora sí, si los pobres no pueden, y ahora tampoco los ricos. Sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera, no un poquito, no, en gran manera, estaban asustados. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¡Wow! Dijeron, la cosa es imposible. Y es allí donde Cristo les hace ver, aquí hay un contraste de imposibilidad del hombre y la posibilidad de Dios, porque es allí donde Cristo le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, a través de la gracia de Jesucristo en nosotros, por medio de la fe, mis queridos hermanos. Y es cuando llegamos desnudos delante del Señor, reconociendo que somos pobres en espíritu, llegamos con hambre y sed de justicia delante del Señor, que el Señor nos acoge. Y eso es lo que el Señor quiere, que la gente se vea en su condición espiritual y la necesidad de depender de Él. Pero lo que pasa es que mucha gente quiere ir al cielo y llevarse todas las maletas con Él. Pero lamentablemente no es así. El asunto no es así. Alguien dijo una vez que hay 4 maletas que la gente quiere llevar para ir al cielo. Y bueno, las 4 maletas son, una es mundanalidad, otra es el pecado, otra es Satanás y la otra es ellos mismos. Así que miren ustedes, pero sí, lo que Jesús está diciendo, que el que quiera ser feliz, el que quiera el gozo eterno, tiene que entrar por estos términos que Él está a punto de decir, ¿no? Y es aquí donde Él dice, fíjense, en Mateo 7:13 Él dice, entrad por ¿cuál puerta? Dice, por la puerta estrecha, dice aquí, hay que entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos, dice que son muchos los que entran por ella. ¿Saben algo que me impresiona de esta palabrita muchos? Que Él no le está hablando a los gentiles ni al mundo perdido. Jesucristo le está hablando a los religiosos. ¿Qué les parece? Muchos de ustedes, le está diciendo, religiosos, están por el camino ancho de perdición. Quieren llevar con ustedes todo el equipaje de sus corazones, de sus mentes, que no pueden entrar allí. Así que el camino ese es fácil, no requiere dejar nada, no requiere compromiso con Cristo, no requiere un verdadero compromiso espiritual con las cosas de Dios. Pero miren, el Señor dijo que esta es la puerta por donde hay que entrar, ¿eh? Dice, estrecha es la puerta y angosto el camino, pero bien, bien estrecho, ¿no? Que lleva a la vida. ¿Y cuántos entran? Dice ahí. Y pocos son los que la hallan. Imagínense, mis queridos hermanos, ¿alguien ha tratado de pasar o ha pasado alguna vez por un molinete que a veces están en los aeropuertos, en los estadios? Usted nada más puede pasar allí, usted solo, usted no puede llevar maleta con usted, no puede pasar, ¿no?
Y miren, el camino al infierno no tiene un letrero que dice camino al infierno, al contrario, dice camino al cielo. Y por eso Jesucristo le está hablando a los religiosos, para que se vean ellos mismos cómo están, se evalúen y digan cómo estoy realmente en mis pensamientos, en mis deseos, en mi compromiso con Dios. Hay que entrar por la puerta estrecha. Dice que el camino es bien estrecho, bien reducido. Así que, hermanos, estas son grandes realidades que tenemos que considerar. Y lo peor de todo es que le dirá a muchos de estos religiosos, le dirá en el día del juicio, le dirá a esta gente, miren lo que le va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué sorpresa! Porque esta gente sí estaban dedicadas a la religión y a hacer obras y cosas. Esto es algo terrible, ¿no? Decía o dijo Juan Bunyan, él dijo que hay una entrada al infierno desde los portales del cielo o de los cielos. Es camino fácil y hay muchas personas que están vendiendo entradas para él. ¿Qué les parece? Así que hay que cuidarse de los falsos maestros que enseñan los caminos anchos. El Señor lo dijo así, muy claro, un poquito más antes de la declaración que acabamos de leer. Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay mucha gente que piensa que están orándole a Dios, que hablan de Dios y que son espirituales porque dicen Señor, Señor, ¿no? En tu nombre, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de Dios. Este es el verdadero. Él dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces los declararé: wow, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas creían que estaban haciendo milagros y creían que estaban sacando demonios, y los demonios lo que se estaban eran riendo o burlando de esa gente. Ellos entran y salen y los engañan para que creyeran que es cosa de Dios. Hermanos, hay muchos falsos, estos maestros guiando a mucha gente, hoy en día lo sabemos. Y yo me pregunto precisamente durante esta pandemia, ¿dónde han estado todos estos apóstoles que dicen que sanan tanto a la gente? ¿Dónde han estado? Con tanta gente en la pandemia enferma y muriendo por todas partes del mundo. ¿Por qué no salieron los apóstoles y dijeron: aquí estamos ahora para sanar a todo el mundo y tocar a aquellos que están enfermos? No, porque el asunto se trata de un show dentro del templo donde ellos están, para allí manipular a la gente y engañarlas. Terrible, hermano, aunque nos cuesta trabajo aceptar esto, esa es la realidad. Y el Señor Jesús está hablando, hay mucha gente engañada, muchos, porque está hablando a gente religiosa. Y tenemos que evaluarnos, mis queridos hermanos. Bueno, muchos en el camino están construyendo casas sobre la arena y no sobre la roca que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y quiero ser breve en este último punto por el tiempo. Los hijos de Dios saben que el tiempo es corto y que la paciencia de Dios, ¿qué? Se acaba. El tiempo es corto. Sea que Cristo venga mañana o sea que nos tocó la hora de partir de este mundo, el tiempo nuestro es corto, aunque vivamos 100 años, el tiempo es corto. Dice la palabra de Dios, yo voy a hacer más lectura bíblica que explicación para ir más rapidito, pero fíjense, hermanos, la palabra misma habla por sí misma. El Señor Jesús quiso advertir a la gente, dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andar entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de Dios. Él está diciendo, más vale que crean mientras la oportunidad está. Hoy es el día de salvación. Todavía Jesucristo está llamando a las almas. Jesucristo está llamando a los pecadores para que vengan a Él, para que tengan vida abundante, para que el Señor les transforme su vida. Es el tiempo ahora de salvación,
Dice la palabra del Señor en Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego les dijo más adelante, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ahora, ¿saben por qué le dijo en vuestros pecados moriréis? Por esta razón dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué dice? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Creador, es el Salvador, es el Redentor, y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Venga Jesucristo en esta mañana, entrégale su corazón a Él. Dice la palabra del Señor también en Isaías. Estas son advertencias que el Señor dio, pero fíjense qué contraste. Empieza a hablar del amor, de la misericordia de Dios. Hay quien dice que en el Antiguo Testamento no, Dios habla más del juicio, de justicia, pero no, en el Antiguo Testamento hay mucha palabra de amor y de misericordia. Dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Miren qué maravilloso, qué Dios tan amoroso. Isaías 63:8 dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En Isaías 63:9 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Este es Jesucristo en la cruz del Calvario, dando su vida. Dice, y el ángel de su faz los salvó, y su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la angustia. ¡Qué Salvador tan amoroso! Pero ahora oigan bien, aquí viene el pero, aquí viene el contraste. En el versículo próximo, el versículo 10 dice, mas ellos fueron, ¿cómo? Rebelde. Estamos viendo un mundo rebelde. Cada cual quiere vivir a su manera, tener el cristianismo y creer en Dios a su manera. Hay un mundo rebelde religioso. Dice, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. ¡Wow! Queridos hermanos, hay que oír las advertencias de Dios. Hay pero que son importantes, y este es uno de ellos. Dice la palabra del Señor en Gálatas 6:3-8, dice, porque el que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo, y no en otro. Dice la palabra a continuación, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. Y dice también, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Estamos viendo un Dios paciente, un Dios de amor, un Dios que espera. Querido amigo, querido hermano, es tiempo de examinarnos, es tiempo de despertarnos espiritualmente, es tiempo de ver dónde estamos y ver quiénes somos y para qué Dios nos tiene en este mundo. Dios quiera que en esta mañana verdaderamente vengamos a Cristo con un corazón contrito, humillado, y le entreguemos a Él nuestro corazón y hagamos un compromiso serio con el Señor, con nuestro Dios, con el Todopoderoso, con nuestro Creador, confiando en que Él tiene control de todas las cosas, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a bendecir. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.